Shalom, bienvenidos a nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy día estamos haciendo un pequeño repaso, un resumen de lo que hemos estado viviendo como comunidad y algunos ministerios, ¿cierto?, que hemos estado visitando, algunas actividades que hemos realizado. ¿Cómo olvidar, cierto?, la participación que tuvimos o que pudimos realizar el día 9 de septiembre. Tuvimos la bendición, ¿cierto?, de estar ahí en la comunidad judía de Chile, participando en la Tefilá por Chile. Fuimos, ¿cierto?, ahí con Brian, en particular de la comunidad. Estuvimos ahí. Natanael no alcanzó a llegar, tuvo un problema ahí en su viaje. Pero bueno, tuvimos una bonita actividad para poder, ¿cierto?, tener una confraternidad con la comunidad judía y bueno, lo que es obviamente el deseo, digamos, natural, ¿cierto?, de nosotros que creemos en Dios en general, de poder, ¿cierto?, orar por Israel. Les voy a dejar solamente una foto ahí para que se hagan una idea ahí de lo que fue esta actividad. Así que más que nada un par de cositas para que no se nos vaya del mapa lo que hemos estado haciendo. Bueno, ahí justo les muestro una selfie, pero bueno, estábamos ahí, ¿cierto?, con nuestros hermanos, algunos hermanos pastores, ¿cierto?, de evangélicos, y estamos Brian ahí de la ONG Javerim Israel y nosotros en la Tefilá por Chile. Bueno, obviamente un momento muy especial donde los rabinos, ¿cierto?, de la comunidad judía oran por la nación. Hacen declaraciones, ¿cierto?, de bendición, declaraciones de un buen porvenir y de todo lo que tiene que venir, ¿cierto?, al futuro, la paz, la unión de los pueblos, bueno, la tolerancia, entre otras cosas que se fueron tratando, y esto se hizo en el Círculo Israelita de Santiago, en la sinagoga, ¿cierto?, que está allí en Lo Barnechea. Muy, muy bonita, ¿cierto? Ahí atrás tiene la frase: llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el Aarón, muy, muy bello todo. Bueno, podemos participar, ¿cierto?, de esta actividad, lo cual fue de mucha bendición estar ahí, solo por el hecho de ir a poder representar, ¿cierto?, también como un pueblo aliado, ¿cierto?, también a Israel, pero sobre todo también que nos une Chile. Luego, el día 7 de octubre, tuvimos, ¿cierto?, un recuerdo, un momento, ¿cierto?, donde se recordó lo que fue el atentado que sufrió Israel, ¿cierto?, por parte de Hamas. Era el aniversario de aquel atentado que cobró, ¿cierto?, bueno, fueron miles de vidas, más de 1000 personas, en un atentado sangriento que solamente tenía como objetivo matar. Esto fue, ¿cierto?, declarado como un acto obviamente terrorista, condenado por el mundo. Y bueno, lo que se hizo ahí, ¿cierto?, se invitó a algunas autoridades de Chile, autoridades de la comunidad judía, la presidenta de la comunidad judía, y ahí vemos, ¿cierto?, a todos los rabinos que componen también la comunidad judía de Chile, a los rabinos de la comunidad judía de Chile. Ahí vemos, ¿cierto?, pronunciando algunas oraciones, obviamente en la memoria de todos aquellos que sufrieron, ¿cierto?, aquel atentado, y bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto?, que sigue afectando la vida de estas personas, de las familias y bueno, de toda la nación. Entonces bueno, ahí pudimos participar junto con nuestro hermano Natanael, estuvo nuestro hermano Pedro Soto, Eliana, Brian y mi persona. Estuvimos ahí, ¿cierto?, compartiendo ese momento. Voy a compartir una última foto ahí para que vean que estábamos todos por ahí. Ahí se ve. Entonces ahí estamos. Está Brian, hermano Mauricio, que es de la ONG, más de la izquierda. La del medio no sé si la conocen, se llama Eliana.
El de al lado también se llama Pedro por ahí. Ahí el de verde, Natanael, lo conocen, ¿no? Por ahí lo ubican. No lo conocen mucho por ahí, dicen, desde Isla Yaquil. Y ahí estamos, ¿cierto? Sacándole una foto y bueno, recordando ese momento que obviamente sí era un momento eh, de mucha introspección, ¿cierto? Calma. Por ahí tengo algunos videos también. Voy a subir esto a Facebook, ¿ya? Porque si les mando esto por WhatsApp, reventamos el contenido por el espacio. Grabé videos y tengo todo esto, la verdad no lo he hecho, lo voy a hacer para que lo puedan ver y puedan ahí ver algunas oraciones que se hicieron. Yo grabé varias partes y saqué muchas fotos, así que ahí les voy a compartir esto. Bueno, y otro momento, ¿cierto? Que compartimos en este último tiempo. Yo no estuve en particular, pero fue un recordatorio también, ¿cierto? De un aniversario de los caídos del atentado que se hizo, ¿cierto? Si no me equivoco estuvo Brian también, nuestro hermano Pedro, al frente de la embajada de Israel, si no me equivoco. Ahí estuvieron haciendo un acto, dejando flores. Eh, Todo lo cual es mirado con mucha cautela porque ya saben, ¿cierto? Que hay mucha bulla, ¿cierto? Respecto de cualquier tipo de apoyo hacia Israel o aquel atentado, dadas las condiciones de la guerra actuales. Entonces, bueno, ahí de todas formas valientemente eh, se hizo esa conmemoración, ¿no? Yo no tengo fotos para mostrarle, pero bueno, eso fue lo que se hizo. Bueno, después, ¿cierto? Tuvimos nuestra celebración de Sukkot, pasamos ahí, ¿cierto? En fe la actividad, tuvimos nuestro cierre de Simchat Torah en Pirque, varias actividades, ¿cierto? Que hemos tenido. Abrimos la fiesta de Sukkot en el Golden Music, en una sukkah, por decirlo así, muy simpática, muy decorada, ¿cierto? Muy bonita. Y bueno, y nos saltamos a lo que fue el viaje, ¿cierto? Con nuestro hermano Pedro. Nosotros hemos participado en otros años en la actividad que se llama, o que es organizada por TJC2 o TJC2, que sería significa hacia el segundo concilio de Jerusalén. Entonces, esta es una actividad que es lo que buscamos, ¿cierto? Es volver a los puntos iniciales de lo que fue, ¿cierto? La comunidad del primer siglo, donde convivían judíos y no judíos, por el amor del Mesías, ¿cierto? Limpiados y purificados por él. Cuando Pedro tuvo esa visión, ¿cierto? De aquellos animales, y el Eterno le dice, bueno, mira, mata y come. Resulta que el judío no podía ni comer con un gentil, porque su comida podía estar contaminada. Y él le dice, no llames tú impuro a lo que yo he purificado. El Eterno estaba purificando a las naciones, a los gentiles, a los no judíos, para que compartieran de la herencia, ¿cierto? Y el arrepentimiento a través del Mesías. La comunidad del primer siglo tuvo esta bendición de estar unida, ¿cierto? Pero pronto saltaron los problemas. La comunidad no se mantuvo, ¿cierto? En el tiempo y hubo muchos quiebres. ¿Por qué les mostré lo del principio? Porque efectivamente lo que nosotros tratamos de hacer también como judeo-mesiánico y una comunidad judeo-mesiánica es tratar de reconectar, ¿cierto? Esos puntos que nos dividieron, un poco limpiar, ¿cierto? Todo lo que es alguna cierta doctrina dañina dentro de nuestro entendimiento, ¿cierto? Como creyentes y de todos aquellos que siguen, ¿cierto? El camino de Yeshua, el Mesías, o Jesucristo, para poder reencontrarnos. Porque en algún momento la comunidad compartió unida. En algún momento el judío trató con el judeo mesiánico, o el judío que creía en Yeshua, y trataron con los gentiles que venían llegando a la sinagoga. Bueno, algo similar les mostramos. Obviamente, hoy día
ya no es como lo era en ese momento. Hay 2000 años de divisiones y cada religión en su lugar, su postura, y ya no hay un entendimiento, digamos, para volver a una unidad. Pero entre tantos quiebres que ha habido, bueno, puede haber un momento, o puede haber una forma, puede haber una ocasión, ¿cierto?, en los cuales quizás sí podamos restituir la unidad. ¿Ok? Bueno, el proyecto de TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén tiene mucho que ver con esto. ¿Ya? Voy a mostrar aquí un par de fotos para que nos hagamos una idea de lo que podemos vivir ahí y compartir, ¿cierto? Para que vean mientras les voy comentando. Yo creo que aquí voy a pasarme a la pantalla de allá para que sea mejor. Ahí. Así. Ya, entonces aquí tenemos, ¿cierto?, algunas imágenes más grandes, muy grandes. Ahí se ve mejor. Entonces, bueno, algo que vimos, ¿cierto?, en esta actividad en los años anteriores, que en verdad hubo mucha más gente en años anteriores. Cuando llegamos en realidad a Brasil estaba lloviendo a cántaros. Llovía mucho. O sea, literalmente llegamos de madrugada y las calles se estaban inundando. Y al parecer mucha gente que quiso llegar al evento, que venía de otras regiones de Brasil en avión, bueno, cancelaron varios aviones, ¿cierto? Y varios viajes, por lo cual mucha gente no pudo llegar. Además, era el primer encuentro que se hacía desde el 2019 de TJC2 hacia el Segundo Concilio que se hacía en Brasil. Nosotros participamos efectivamente el 2019 y el 2017 yo, creo que el hermano Pedro también el 2018. Habíamos estado ahí compartiendo. Así que bueno, fue un encuentro un poco más íntimo en esta ocasión. Ahí estamos, ¿cierto?, con el hermano Pedro y un hermano ahí bien querido que nos acompañó, que hizo el esfuerzo de hablar español y hacernos sentir mucho más cómodos. Fíjense aquí la imagen. Unas hermanas muy queridas, ¿cierto?, de la comunidad de Brasil. Imagínense verlas a ellas y cantando sobre el amor de Yeshua, con esas palabras. Hablando sobre el Mesías, hablando sobre Israel, orando por Israel, teniendo claro quién es el Mesías, su nombre, y confraternizando con todos nosotros. Entonces, allá, ¿cierto?, en la comunidad de TJC2, Brasil en particular, se ha hecho un trabajo muy bonito, ¿cierto?, donde mucha gente, no son instituciones, no son congregaciones, son personas dentro de la iglesia o dentro de su denominación luterana, presbiteriana, católico quizás, cristiano, etcétera, que están trabajando por la unidad y el amor por Israel. Saben que Israel es el pueblo escogido, están eliminando la teología de la sustitución, corrigiendo la doctrina y compartiendo en hermandad, sabiendo que hemos sido llamados de toda tribu, lengua y nación. Y ahí se da un momento muy lindo. En realidad ya una de estas hermanas estuvo con nosotros en Santiago, ¿cierto? ¿Te acuerdas tú? Nos dejó, de hecho todavía tenemos varios regalitos que ya nos dejó, los tenemos acá. Nos dejó música, nos dejaron libros de su ministerio. Finalmente ellos reconocen a Israel y trabajan por el perdón hacia Israel y hacia el pueblo judío. Reconocen que se les hizo mucho daño y que tienen que trabajar y reconocer, ¿cierto?, que quién es el pueblo para el Dios, ¿cierto?, dentro de la Biblia, dentro de ese contexto. Entonces hemos compartido con ella y tienen una visión muy clara de lo que es el amor de Dios, la unidad. Obviamente hay cosas tradiciones que las acompañan, pero que no nos impiden juntarnos. Bueno, si se fijan ahí arriba están cantando, ya fueron a cantar muchas veces, nos compartieron la palabra, su testimonio. No les puedo contar cada cosa que son o que vimos, pero son bastantes. Estamos hablando de personas que han trabajado por muchos años, ayudando a gente
dañada por el Holocausto, por ejemplo, gente ayudando a los pobres de Israel, hablando del perdón en eventos, ¿cierto? Pidiendo perdón, como ella, nuestra hermana de la mano derecha es alemana, muchas veces pidiéndole perdón al pueblo judío por el daño que se les hizo, intercediendo, orando por ellos. Y bueno, siempre con mucho amor y una visión clara de perdón, unidad e intercesión. Bueno, ahí está. Aquí, ¿quién está por ahí? Nuestro hermano Bayuton. Nuestro querido hermano, ¿cierto? Que estuvo bastantes años con nosotros, daba su trabajo, ¿cierto? Estaba aquí de viaje en Chile. Hermano brasileño, ¿cierto? Y él ahora es parte de la organización de este ministerio en Brasil. Así que él fue el segundo orador. Hubo una primera conversación el viernes, en la tarde, y luego el sábado en la mañana nuestro hermano Bayuto nos compartió lo que les voy a mencionar también yo ahora un poco más adelante. Así que él está ahí, presentó la visión y de qué se trata todo esto. Algunas fotos más, ¿cierto? Ahí al ladito está la esposa de Bayuton, por si no la conocían. Está de lentes. Bueno, mano Pedro, estoy yo. Y en verdad que esta chica que está a mano derecha, la verdad es que cuando nos invitaron, bueno, Pedro y yo, estaba un poco complicado, y la verdad es que se movieron y todo. Finalmente nos terminaron invitando. Nos mandaron todos los pasajes, entonces la verdad estamos muy agradecidos también por la bendición y ese lindo corazón que nos dieron. Ahí está un poco de adoración que había en ese momento. Está tocando en el piano una hermana que se llama María Pivernus, que es de TJC2 Argentina. Ella muy dada a la oración, la intercesión, el perdón, la reconciliación, y muy activa en redes y en el cono sur para este ministerio, que ya les voy a hablar bien en detalle qué es y qué no es. Y ahí, bueno, hubo un momento de danzas también. La verdad fue por cortito, nosotros danzamos más. Ellos aquí intentaron hacer la ronda y todo, fue bien bonito. Habían hermanos, cierto, judeo-mesiánicos también que participaron en la comunidad de Ensinando de Sion, que significa Enseñando de Sion, en Belo Horizonte, con el rabino Mateus Sandona y Marcelo Guimaraes. Estuvo también el rabino Daniel Woods, que es de una comunidad judeo-mesiánica de Sao Paulo. Y otro rabino que era Gustavo, no recuerdo el apellido, también estaba allí. Y bueno, estaban también personas, ¿cierto?, de bastante tiempo también en judaísmo mesiánico, representando también, porque este evento se trata de eso, de unir gente judía, no judía, en un nuevo hombre. ¿Ok? Este nuevo hombre que es en el Mesías Yeshua. Bien, hablemos un poquito entonces, ya de lleno, de qué se trata esto. Este encuentro, cierto, que tiene que ver con el nuevo hombre. Así partió el evento. Bueno, hubo una charla antes que, en razón del tiempo, tampoco les voy a poder compartir todo, pero bueno, fue muy edificante realmente, muy edificante todo lo que se trabajó ahí. Entonces, miren, ¿qué no es? Voy a hablarles en español ya, perdón. Está todo en portugués, pero les voy a hablar en español. ¿Qué no es TJC2? Entonces, no somos los TJ. ¿Quiénes son los TJ? Los testigos de Jehová. Entonces, esta presentación la armó Bayuton. La verdad no conocía que tenía tan buen sentido del humor. La verdad estaban todos muertos de la risa con Bayuton allá. Entonces, él decía, bueno, los amamos, pero no somos TJ, no somos testigos de Jehová. Entonces, TJC2 no es testigos de Jehová. Okay. Tampoco somos una nueva iglesia, decía, judeo-cristiana. No es lo que buscamos, o sea, no estamos reunidos acá para hacer una nueva iglesia judeo-cristiana. No se trataba de eso el evento. Tampoco es un movimiento misionero para convertir a los judíos al cristianismo. O sea, no se están formando personas para convertir a todo el judío. No, es que tiene que creer en Jesús. Entonces nos juntamos en este grupo para tratar de convertirlo. No. Tampoco es un movimiento judaizante hacia las iglesias cristianas.
este movimiento no busca, esta visión no busca judaizar a las iglesias. Hermano, todo esto que estamos hablando está hecho en el sentir de un rabino judeo mesiánico de la comunidad Baruch Hashem, llamado Marty Waldman, que él partió con esta visión y empezó a orar en base a esta visión, compartirla con mucha gente judía, no judía, pastores, anglicanos, con quien sea, y todos les decían, sí, esta es la visión. Y como creyente también les puedo decir, después de tantos años de ver tantos intentos de comunidad y de unidad y de hacer comunión, yo les puedo decir que efectivamente estos puntos son clave para lo que es hacer un puente entre el judaísmo y el cristianismo y volver a esa comunidad primitiva. Yo puedo afirmar también que es así. Estos puntos nos llevan hacia allá. Entonces no somos un movimiento judaizante hacia las iglesias. No queremos que las iglesias terminen siendo judías. Ni todas guardando el Shabbat, ni todas guardando, usando tzitzit, ni todas guardando las fiestas. No es eso. No estamos hablando de esto. No estamos hablando ni de judaizar ni de gentilizar. Ok. Pero ¿de qué se va tratando esto? Esto se trata de que en el libro de Hechos, capítulo 15, hubo una discusión. En esta discusión, ¿cierto? Los judíos que estaban en Israel veían que en la fe de los que creían que Yeshua había resucitado, ¿cierto? Y venían a arrepentirse, muchos de estos gentiles, muchas de estas personas no eran judías, eran gentiles, eran romanos, y venían acercándose a la comunidad y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con estos gentiles que vienen llegando, estas naciones, acá? ¿Los circuncidamos a todos? ¿Les pedimos que se conviertan en judíos si quieren seguir acá aprendiendo, estudiando? Porque ellos estaban adoptando, obviamente, las escrituras de Israel, porque habían creído en el Mesías de Israel. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con todas estas personas que están llegando? Entonces, el conflicto del principio fue ese. Judíos, fariseos y todos los que creyeron en Yeshua diciendo, bueno, ¿qué hacemos con estos gentiles que están recién llegando? ¿Los hacemos judíos? ¿No los hacemos judíos? ¿Qué hacemos con ellos? Entonces el primer concilio de Jerusalén, que está en Hechos capítulo 15, trata este tema. ¿Qué pedirles a ellos y qué no pedirles? Hay 4 requerimientos, ¿cierto?, que se les pidieron. No comer sangre, cosas ahogadas, ¿cierto?, o estranguladas. No comer cosas sacrificadas a los ídolos, ni fornicaciones que tenían que ver también con la idolatría. En Roma, en muchos de los festivales que se hacían, en fechas festivas se llevaban animales a un sacrificio, a un templo. Y luego esta carne se vendía en el mercado. ¿Y qué pasaba? Que la gente comía de esa carne sacrificada a ídolos. Usted iba al mercado, podía comprar una carne que había sido sacrificada a un ídolo. Entonces, ¿qué hicieron? Les prohibieron todo tipo de acercamiento a idolatría desde el origen. Más no le impusieron todo el camino a la Torá, sino que dijeron, bueno, en cada ciudad hay una sinagoga donde se enseña de Moisés y allí aprenderán. No les vamos a imponer las cosas, pero al menos que se abstengan de la idolatría y de la comida, de la idolatría, etc. Bueno, ¿cómo se generó todo esto? El rabino Marty Waldman, de la comunidad Baruch Hashem, en Dallas, Texas, que es la comunidad más antigua judeo-mesiánica de Estados Unidos. Ok, hermano Sergio. Entonces, él, ¿cierto?, tuvo esta visión, como les decía. Literalmente fue una visión. En oración estaba él y de repente recibe una revelación, una visión. Y la visión era precisamente que este nuevo hombre que hablaba en las escrituras era la unión entre judíos y gentiles. Era un nuevo cuerpo. Y que ese era el cuerpo del Mesías. Era ¿cómo se le llama? La novia. Y era no solamente judío, era una unión entre el pueblo y gente de las naciones. Y empezó a tratar sobre este tema, a orar sobre ello, como les decía, conversarlo con muchos líderes.
y todos dijeron que era la visión. Entonces, estaba él preparando una administración para un congreso y recibe esta visión en el año 1995. Buscó confirmación con gente judía, cristiana, confirmación con judíos y todos los que confirmaran que era de Dios o no esta visión. Finalmente se reunieron en un congreso 7 judíos mesiánicos, 7 líderes cristianos, incluido John Dawson, que bueno, de hecho el hijo de él estaba ahí con nosotros, en una intercesión, en un congreso y una interacción. Entonces finalmente hoy día el ministerio está presente en 30 países. Hay mucha gente en esta visión, pero no son tantos. Es gente fiel a la visión, pero no es gente tan, digamos, importante en el mundo, las que tienen esta visión. Finalmente lo que se busca es volver al origen de todo, pero es una visión bien, ¿cómo decirlo?, como muy ambiciosa, porque realmente es volver al inicio, pero no es trabajando con grandes líderes mundiales, sino con gente humilde, sencilla y que interceda y que ore. ¿Cuál es la visión? Romanos 11. Dios no rechazó a su pueblo. Dios no rechazó a su pueblo Israel. Las ramas fueron quebradas, pero algunos fueron injertados. Y el endurecimiento, ¿cierto?, que vino en parte sobre Israel es hasta que la plenitud de las naciones o los gentiles hayan entrado. O sea, no es que los judíos fueron rechazados, sino que hay una bendición mutua. En todo este proceso y este tratamiento de Israel con su pueblo, ha decidido que también ingresen las naciones. Esto es lo que habló Pablo. Efesios 2, porque Él es nuestra paz. ¿Y cuál es nuestra paz? De que de ambos pueblos hizo uno, derrumbando la pared de separación que había en medio, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y a través de la cruz reconciliar a ambos en Dios, con Dios, en un solo cuerpo. Entonces, la visión de Pablo, ¿cierto?, efectivamente es que los judíos, ¿cierto?, y creían o los judíos y las naciones se iban a unir en una sola visión, en un solo cuerpo. Si antes estaba solo el pueblo de Israel y ya, pues ahora muchos iban a ingresar a ser parte del cuerpo del Mesías, en este nuevo hombre, que sería una nueva figura que adoraría a Dios. El judío con su identidad y la gente de las naciones con su identidad. Y de hecho es lo que vemos, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis. Gente de toda lengua, tribu y nación acercándose a adorar a Dios. No dice que son judíos de toda tribu, lengua y nación. Dice personas de toda tribu, de todo el mundo, acercándose a la adoración a Dios. Entonces, ese nuevo hombre, ese nuevo cuerpo, no es solo judío, no es solo gentil, no es solo la iglesia, no es solo los judíos y ya, es un nuevo hombre. Y esa es la visión. Entonces es una visión, en realidad esta de restauración y cura, o sanidad entre la judeidad y la iglesia. ¿Cuáles son los puntos principales? Hay que reconocer que hay una división entre la iglesia, el cristianismo y los judíos. Por lo tanto hay un llamado para la reconciliación, manteniendo las identidades. O sea, no te quiero ni judaizar, ni tú me quieres gentilizar. Ni tú tienes que buscar que yo deje de ser judío, ni el judío tiene que dejar que el gentil lo sea, o judaizarlo. Por eso también hay que entender las raíces judaicas del cristianismo. El cristianismo nace de la Biblia. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Los judíos. Todo se desarrolló en Israel, en el pueblo de Israel. Entonces, un cristianismo que rechaza a todos los judíos no tiene ningún sentido. Tendrían que rechazar toda la Biblia. Tendrían que rechazar toda su base de fe, que es proveniente del pueblo judío. Entonces hay que entender las raíces judías del cristianismo. Reconocer el esfuerzo sacrificial de los cristianos. O sea, también hay que reconocer que en aras, ¿cierto?, de perseverar en la fe de Yeshua el Mesías, muchos creyentes cristianos en el mundo a través de los años hicieron un esfuerzo por seguir el camino de Jesucristo, Jesús,
pero manteniendo el testimonio de Él. No reconocer esto sería negar la historia. ¿Cuánta gente no dio su vida para que la Biblia se tradujera, por ejemplo? Y muchos de ellos, ¿cierto?, cristianos. Entonces, hay un esfuerzo espiritual que se hizo dentro del cristianismo también para conocer de Dios, vivir todo eso, y lo que hoy día le llamamos cristianismo. Hay un esfuerzo, hay que reconocerlo. Y muchos de ellos fueron mártires en su época por amor a Jesús, a Yeshua, al Mesías. También hay que dar un énfasis muy fuerte para romper con la teología de la sustitución. ¿Qué es la teología de la sustitución? Es decir, que cualquier cuerpo, entidad espiritual, física o quien sea, reemplazó al pueblo de Israel. Porque muchos dicen, no, nosotros somos el Israel espiritual. O sea, el físico no existe, ya no vale. Pero ¿cómo? Si Dios llamó a Abraham, no era un Abraham espiritual, no era un Moisés espiritual, no era un David espiritual. Personas de carne y hueso, con un legado y una herencia. Entonces, hay que alejar la dañina doctrina de la sustitución de en medio, ¿cierto?, de todo esto, porque si no, no hay forma de llegar a esta unidad. De hecho, las grandes quiebres entre el judaísmo y el cristianismo en su momento se derivó precisamente por quien dijo ser el elegido. Ojo con eso. Es un tema bien fuerte. Reconocer también que hay comunidades judeo-mesiánicas. Hay mucha iglesia que para ellos todavía las comunidades judeo-mesiánicas les parecen algo sectario, difícil de tragar. No, esa gente solo judaiza. Esa gente está totalmente errada. Esa gente, en realidad, ¿cómo va a haber gente que practique la Torá y los mandamientos y además guarde el testimonio de Yeshua, de Jesús? No, es imposible. ¿Por qué? Y de hecho nosotros estuvimos estudiando las semanas anteriores, ¿recordamos? Bueno, objeciones que hay y malas interpretaciones de las escrituras donde dicen que no hay que guardar más los mandamientos, dicen que nada de eso hay que hacer ni la ley, e interpretan mal esos textos y finalmente ven estas comunidades judeomesiánicas como sinagogas de Satanás, así le quieren llamar. Entonces, de parte de la iglesia tiene que haber un reconocimiento de que existen comunidades donde es válido que un judío practique la Torá sin tener un temor. Y no que si un judío, porque un judío puede ir a una iglesia con su kipá, y esto ha pasado, y alguien puede venir y tirarle la kipá al suelo, botársela a la basura o echarlo por estar guardando los mandamientos y no ser compatible con creer en Jesús o en Yeshua. Esto ha pasado, pasó, conocemos testimonios, entonces tiene que haber un reconocimiento mutuo. De esto se trata. Bien, bueno, esto es las personas que están trabajando en esto en Brasil. Y hay 7 afirmaciones. Esto lo vimos, ¿cierto?, antes de que yo fuera para allá, si no me equivoco, lo vimos como al final. La primera afirmación es que tenemos que afirmar que la elección de Israel, Dios eligió a Israel. Eso es un llamado irrevocable, el llamado que tiene Israel. Y su papel de bendición para las naciones. Es un llamado irrevocable de Dios hacia Israel. Por lo tanto, no podemos reemplazar a aquel que Dios llamó. Afirmamos también que los judíos que pasan a creer en el Mesías deben mantener su identidad judía. Porque muchas iglesias ¿qué hacían? Les decían que tenían que dejar todos los judíos por creer en Yeshua, en Jesús. No, el judío tiene que conservar su identidad. 3. Afirmamos la formación de congregaciones judeo-mesiánicas como una forma eficaz y significativa de expresar la identidad colectiva judaica. Incentivamos a la gente y a los grupos pertenecientes a las iglesias, para mantener un compromiso con la vida e identidad judía, es decir, saber que existen estas comunidades, apoyarlas y tener un compromiso, ¿cierto?, de que existen estas personas. Es eficaz. Un judío puede ir a una comunidad judía y guardar su judaidad y creer en Yeshua. 4. Tenemos que construir puentes entre la comunidad judeo-mesiánica y la iglesia. Entender
y orar recíprocamente, ¿cierto? Para el crecimiento de ambos. El cuerpo de la eclesía, como se llama en la escritura, en griego, o la cajal, la asamblea. Esta nueva asamblea, que ya no solamente eran judíos, ahora también habían gentiles. Bueno, construir puentes entre estos grupos. Afirmamos nuestra voluntad de compartir recursos, ¿cierto? O impartir recursos con comunidades judeo-mesiánicas también y organizaciones. O sea, poder tener encuentros que también fortalezcan nuestros lazos, nuestro entendimiento, compartir recursos, ¿cierto? Para que también la comunidad judeo-mesiánica, que hoy día está bien deteriorada, está bien al debe porque es un movimiento nuevo, que ha tenido muchos sismas, lamentablemente, está aquí mismo en Chile podemos ver cuántas comunidades quizás se mantienen firmes en esto. Entonces que también haya un apoyo, ¿cierto? Porque si se les ve de mala forma, nadie los va a apoyar. También afirmamos la voluntad de ser una voz en esta estructura eclesiástica en el nivel en la esfera de influencia que cada uno de nosotros tenga. O sea, esto no es un llamado a que los líderes hagan esto, no, que las personas comprometidas con la visión lo hagan. ¿Qué cosa? Para ir en contra de toda forma de antisemitismo y toda forma de teología de la sustitución o el supersesionismo que se le llama. ¿Ok? O sea, hay que tratar de extinguir ese odio, ¿cierto?, injustificado contra Israel que muchas veces está impregnado, ¿cierto?, en la iglesia. Y por último, afirmamos, ¿cierto?, que las identidades de la expresión judía y gentiles tienen que crecer orgánicamente, ¿cierto? Pero también como identidades diferentes. O sea, no necesariamente todos tienen que hacerse judíos, ni todos necesariamente tienen que abandonar el judaísmo. O sea, no es así. Si Dios te llamó griego, eres griego. Si Dios te llamó chileno, eres chileno. ¿Ok? Si Dios te llamó de acá o de allá, vos no eres de aquí y de allá. Y Dios te llamó así. No es que nunca lo fuiste y en realidad eres judío de corazón. Bueno, puede ser, Pablo habla de un caso así. Bueno, ¿quién realmente es judío? Dice el que guarda todo esto de corazón. Pero a lo que vamos, ¿cierto? Que hay identidades. Y hay que respetar la identidad de una persona. Puede no estar en un paso, ¿cierto?, de decir, voy a guardar todos los mandamientos, todas las fiestas, todos los Shabbat. Y sigue haciendo reuniones los domingos. No hay por qué extinguir o reprimir a ese grupo. Finalmente, en un mutuo entendimiento va a haber bendición. Pero esto no sirve que usted esté apuntando a todo el mundo y diciendo que todos están equivocados. Porque jamás nos vamos a edificar de esa forma. Bueno, estos son los puntos centrales. Otro de los temas, ¿cierto?, que vimos podría ser en medio de un mundo dividido. ¿Cómo la iglesia o cómo la misión, ¿cierto?, de las personas podría tener... esto lo habló David Dawson, ¿ya?, que estuvimos compartiendo con él. Decía, ¿cómo hoy día en un mundo tan dividido y complejo, ¿cierto?, podríamos tener un mensaje de esperanza para las personas? Y dividido así como sale ahí, Israel-Palestina. ¿Podría haber un mensaje de esperanza en medio de todo esto? Entonces quizás este paradigma del nuevo hombre nos dé una pista de en realidad cuál tendría que ser el mensaje hoy día de esperanza para las personas. Entonces por ahí él citó estos pasajes, 2 Corintios 5. Todo eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces él habló de esto, el ministerio de la reconciliación. O sea, que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. No yéndose en contra de los pecados de los hombres, y nos confió un mensaje de la reconciliación.
Entonces nosotros como embajadores del Cristo, del Mesías, como si Dios estuviese haciendo esto, ¿cierto?, a través de nosotros. Entonces, por amor a Cristo, dice, les suplicamos, reconcíliense con Dios. Dios tomó el pecado por nosotros, y aquel que no tenía pecado, lo tomó por nosotros, para que nosotros, dice, nos tornásemos en justicia de Dios. O sea, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Es que Dios nos reconcilió con Él, para que nosotros también nos reconciliemos entre nosotros con Dios. Y por supuesto, con nuestro prójimo. O sea, esta es la justicia de Dios, que nos reconciliemos. Y de eso se trata. ¿De qué se trata este llamado? El ministerio de la reconciliación. ¿Por qué Dios envió al Mesías al mundo? Para reconciliar al mundo con Dios. Para que el mundo creyera en Él. El mundo se arrepintiera y se acercara al amor de Dios. Porque Dios quería reconciliarse con el mundo. No solo con Israel, con el mundo. Entonces este es el mensaje. Arrepentirse. Ser embajadores, ¿cierto? Para que a través de nosotros ocurra esta reconciliación. Entonces, si siempre vamos a tener una postura de ir en contra de esta denominación, o de esta, o de esta, o de aquella, ¿cuándo vamos a trabajar en la reconciliación como embajadores del Mesías en este mundo? Si en realidad lo único que queremos es que nosotros tenemos la verdad, los demás están todos equivocados, todos están mal por esto, esto y esto otro, que es lo típico que termina pasando. Y no, esto es el ministerio de la reconciliación. Entonces, ojo, porque el llamado no es tan simple como yo creo en Dios y yo estoy bien acá y ya. También nos llama a reconciliar esta relación, ¿cierto?, de Dios con el mundo. Bueno, todo esto, ahí está nuestro hermano Pedro, saludando. Yo voy a echar un querida comunidad, gracias a Ariel, Hashem, cuyo nombre santo te bendiga siempre. Bueno, ahí con nuestro hermano Pedro, ¿cierto?, que estuvimos compartiendo y vimos todo esto. Voy a leer algo que había escrito acá. Una prueba de la interacción entre judío y judío mesiánico está en la antigua sinagoga de Susia en Judea, sinagoga que tiene el nombre de Yeshua. Sí, correcto. Como las identidades sefardí o ashkenazí, entre otros grupos que tienen el mismo pueblo judío, como las etíopes o yemenitas. ¿Sí? En su momento, los 12 tribus, los que hoy son levitas, Juanín. No sé bien a qué iba eso. Pero bueno, sigamos. Pues Él es nuestra paz, que de ambos, ¿cierto?, hizo uno y destruyó la barrera, el muro, ¿cierto?, que estaba en medio, anulando en su cuerpo la ley de los mandamientos expresada en ordenanza. El objetivo era crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, reconciliar con Dios de los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, y destruyó esa enemistad. O sea, si Dios se reconcilió con el mundo, nos está pidiendo que nos reconciliemos con nuestro prójimo, haciendo un nuevo hombre, una nueva unidad. No está diciendo Pablo que hay que hacerse todo gentil o todo judío. Está hablando de la paz, la reconciliación. ¿Ok? Bueno. Yo voy a mencionarle algunos de los textos que anoté también. Y este hermano, misionero de Jucum, en Portugal, hijo de uno de los fundadores de este movimiento, él nos decía algo que a mí me quedó muy grabado. Y él se preguntaba, y él decía, ¿quién sabe si en realidad trabajar en la primera división que hubo entre judíos y gentiles, porque esta fue la primera división que nos separó, produce la cura para todo el resto de las divisiones que existen hoy día? ¿Cómo se podrían reconciliar los cristianos con los católicos, los evangélicos con los pentecostales, los bautistas con los luteranos? ¿Cómo podrían reconciliarse todos estos grupos? ¿Alguno se ha preguntado si hay alguna forma de hacer esto? ¿Hacemos un ecumenismo? ¿Compartimos juntos? A lo mejor, en algún momento. No, es que unos son trinitarios, otros no, aquí y allá. Y él hacía esa pregunta que me dejó muy grabada en la mente.
quién sabe si a lo mejor trabajar en esta primera división que hubo entre judíos y gentiles puede producir la cura o la sanidad para todo el resto de divisiones que hubo a lo largo de la historia entre los judíos y los gentiles, entre los gentiles y los gentiles, los judíos y los judíos, etc. Entender esa figura del nuevo hombre en el Mesías. Y él decía esto: esta es la visión más ostentosa, más ambiciosa que yo haya conocido. ¿Cuál es? Que personas no influyentes, él decía, como nosotros, ustedes, yo, personas humildes, sencillas, quieran unir a todos los líderes de los restos de las más grandes iglesias del mundo en una visión. Dice, es la visión más loca que he conocido, decía él. ¿Cómo se les ocurre que personas súper sencillas, humildes, quieran trabajar por una unión tan grande como esta, que tiene como objetivo unir a toda la fe, ¿cierto?, que cree en el Mesías, en Yeshua y en Dios, en un solo cuerpo? Ambicioso, decía él, una locura. Pero tal vez es la cura y es lo que necesita, decía él, este tiempo. En medio de tanta división, en medio de tanto conflicto, en medio de tanta hambruna, en medio de un misionerismo difícil de trabajar hoy día, porque hay mucho cuestionamiento contra la fe, las autoridades clericales, etc. Bueno, tal vez esta visión de unirse nuevamente en el punto en que se separó todo, nos puede traer una respuesta. Él decía, las misiones cristianas pasan por una crisis. Él era misionero. Los misioneros son discípulos del siglo, de este siglo. No tienen como el objetivo principal hablar del evangelio, decía él, sino hablan de justicia social hoy día. Porque eso es lo que hoy día impregna, ¿cierto?, a la gente. La justicia social. Entonces, no, es que el mundo es injusto, es que ricos y pobres, es que esto, que oprimen al otro, aquí y allá, etc. Pero dice él, no están predicando del evangelio, del mensaje del Mesías original. Están hablando de justicia social. Entonces todo se torna político también y se va a otros lados. Se cambia el foco del verdadero evangelio, decía él. Hoy día se está hablando de otras cosas y nosotros lo vemos, ¿cierto? Esto es contemporáneo. No es que discriminación, no es que aquí, no es que acá, pero no se está hablando de que Dios vino a reconciliarse con el mundo. El amor de Dios nos ha alcanzado, el perdón. La reconciliación hoy día es que todos tienen derecho, pero nadie... Bueno, y el perdón y la reconciliación, etc. Bueno, él decía que la tendencia general hoy día de la persona cristiana era que una mujer de piel oscura era la figura de una persona cristiana. Tenía que tener piel oscura, ser conservadora, y ese era un cristiano, una persona cristiana conservadora. Muchas veces decía él, para la doctrina occidental, el del cristianismo, lo más importante era la doctrina. Si se hizo la catequesis, ahora está salvo. Si hizo el bautismo, ahora está salvo. O sea, si simplemente hizo ese paso, la catequesis, hizo acá tal cosa, lo hizo, listo. Decía él, pero de eso no se trata el llamado de Dios. No, pues sí tiene que haber un compromiso, una reconciliación, trabajar en el perdón, en el amor, el verdadero evangelio. Entonces él decía, hoy día está como todo, hay una parte que solo se centra en la doctrina. Pero en cambio otros cristianos de Oriente disfrutan las experiencias de la Biblia. Entonces él decía, cuando un judío, ahí está una imagen de esta, va a África, por ejemplo, dice que se vuelven locos allá. ¿Por qué? Porque allá el hecho de tener a un judío que cuando ellos leen, ¿cierto?, las historias, no, parece que no había una imagen de esta, cuando leen las historias de la Biblia y ven todo lo que aconteció y de repente ven un judío, para ellos es como increíble, porque ellos viven del relato, las historias, les encanta eso, pero no tienen tanta doctrina. En África, por ejemplo, mencionaba él. Entonces, él dice que tenemos una llave para vencer el discurso hoy día anticolonialista, para en realidad entregar un mensaje de la reconciliación cultural, decía él, reconciliar los pueblos. Porque hoy día la gente, ¿qué quiere? Bueno, contra el racismo, contra hombres y mujeres, con que este no reconoce aquí ni allá, finalmente
es como todo el tema de que heredamos lo colonialista, lo imperialista, etcétera. Y él decía, ¿y si en realidad hablamos de la reconciliación cultural? Porque de eso se trata un nuevo hombre. Culturas que creen en Dios, de una manera pura obviamente tiene que ser, y que pueda traer reconciliación. Porque lo demás hoy día es pura pelea. Si usted se va a buscar, todos estos discursos en realidad terminan en discursos de odio siempre. Cuando se habla de no hacer racismo, usted va a leer y es todo racismo y todo discurso de odio. Finalmente todo se transforma en un discurso de odio hoy día. No hay reconciliación. Entonces él decía, quizás tenemos una llave a través de esto para restaurar, ¿cierto?, esa visión primigenia del Evangelio. Que el Evangelio es llevar la palabra, ¿cierto?, de Dios, de la Torá, de los profetas, de los escritos y del Mesías, sin imponer la carga cultural a las naciones o a los gentiles. O sea, no los hago judíos, pero sí les doy el mensaje de perdón, de reconciliación. Es un mensaje que es transcultural, que tiene que atravesar la cultura y no imponerse, como hoy día muchos quieren imponer su agenda, ¿cierto? O la iglesia quiere imponer su agenda, a esta iglesia o a la otra. Entonces, él decía, tal vez tenemos una llave a través de esta visión, por ese lado. Y de hecho Yeshua pidió ser uno. Nos pidió ser uno. Entonces él decía, si Yeshua nos pidió ser uno, como dice en Juan 17, pero sí, ¿qué pasa si yo digo, no quiero ser uno con el de acá? No me interesa. ¿No será que yo estoy siendo un obstáculo para la oración de Yeshua que pidió que fuéramos uno? ¿Yo me estaré transformando en un obstáculo para la unidad si ni siquiera trabajo por ella? Porque hermano, cuando usted está en medio de un pasillo y todos quieren avanzar y usted dice, no, yo no quiero avanzar, avancen ustedes, pero está en el medio, usted está haciendo un obstáculo para que otros avancen. Entonces, en esto nos sirve, ¿cierto?, la pasividad. Por eso los que tienen esta visión trabajan y tienen que trabajar por ella. Si Yeshua oró para que fuéramos uno, bueno, hay que trabajar para ser uno, por la unidad. Si no, estaré siendo un obstáculo. Bueno, y el fundamento de la unión ya está establecido. Sabemos el fundamento, está en la Escritura. Sabemos lo que es el amor. Bueno. Vamos a ir... No quiero extenderme demasiado más. Ya he estado un buen rato. Hay otro tema aquí que tiene que ver el tema duro de la teología de la sustitución, la teología del reemplazo o la teología supersesionista. Y en realidad que hay un material muy bueno para tocar ese tema. Es un tema largo en verdad, no es corto. Nosotros vamos a ver, cuando leemos, ¿cierto?, los libros de historia, que prácticamente todos los padres de la iglesia, si bien hablaron cosas extraordinarias, ¿cierto?, sobre la fe y la esperanza y el amor de Dios, también hablaron todos un odio irrefrenable contra los judíos. Todos, casi sin excepción. Que finalmente todo este odio alimentó, ¿cierto?, a los creyentes para odiar y reemplazar al pueblo de Dios. Pese a haber creído en la esperanza, en la fe, tener tantas virtudes, hablar de la gracia y tantas cosas bellas, también tienen una gran vergüenza. Entonces nos explicaba aquí esta hermana, todos los padres de la iglesia tienen una gloria y tienen una vergüenza, decía, una vergüenza. Porque todos hablaron cosas excelentes. Pero también, cuando se refirieron al pueblo judío, son una vergüenza. Todo el odio que infundieron, e inclusive los nazis, en la época de Hitler, utilizaron los argumentos de los padres de la iglesia para matar a los judíos, hasta ese nivel.
Lo mismo se usó en las cruzadas, etcétera. O sea, ¿hasta qué punto, cierto? Se supone que teníamos que reconciliarnos. Esto se trató de matar a los otros, de perseguirlos. O sea, totalmente erramos el camino. Entonces, este material en particular, que no lo voy a ver ahora, pero trata de esto. Y es precisamente, nos va explicando por qué hubo tanta separación. Yo creo que si tenemos tiempo, quizás la otra semana podemos verlo. Y ir tratando estos puntos y estas frases, porque ustedes se van a fijar, son muy fuertes. Hay dichos de los padres de la iglesia que son muy fuertes. O sea, sin ninguna censura, fueron muy, muy duros contra los judíos. Entonces, esto es en general lo que vivimos, ¿cierto? Estuvimos viendo, reflexionando, porque la idea de todo esto finalmente es terminar en oración. Estar orando por la visión, trabajando por ella, entendiendo también por qué yo no soy capaz de orar por mi hermano, o no soy capaz de tener una buena imagen de mi hermano, o por qué yo todavía guardo rencor, odios quizá. Lo voy a poner así, por ejemplo, contra mi antigua iglesia. Entonces yo soy un creyente que ahora estoy en el judaísmo mesiánico, pero yo ya salí de la iglesia. En verdad ya me dañaron y ahora los odio. No quiero ni tratar con ellos. ¿Cómo usted va a trabajar por la unidad a la cual el Señor nos mandó a trabajar para ser un solo cuerpo? Si en realidad tiene ese sentimiento y no ha perdonado en realidad a sus antiguos líderes o a quienes les enseñaron el camino de la fe. ¿Cómo usted va a interceder por otros si en realidad tiene algo en su corazón? Entonces, esta visión no solamente es un tema, oh, qué grande, increíble, seamos uno, la gente vuelve aquí, no, es un trabajo personal. Si usted no es capaz de hablar bien de otro creyente solo porque tiene otra denominación, usted no está preparado para esta visión. Si usted no ha perdonado realmente a otra fe, o no es capaz de ver ninguna virtud en otros creyentes y solo cree que los judíos es lo máximo y lo demás es casi basura, tomando la referencia a Pablo, dice todo lo tengo por basura, usted tampoco está preparado para esta visión. En realidad esta visión tiene que ver con el amor, el perdón, la oración y la intercesión. Lo que hablábamos en la mañana, nuestro padre Abraham, ¿qué hizo? Intercedió por Sodoma. Oró por ellos. Esa capacidad que recibió y esa visión que Dios le dio a él, anunciándole lo que iba a acontecer, lo usó para la oración, para interceder. Demostró el amor, la generosidad, la hospitalidad y corrió hacia lo bueno. Y Dios le reveló y además intercedió por ellos. O sea, ¿por qué entonces ni siquiera le damos la oportunidad al prójimo? No, es que él acá, no es que allá acá. Hermanos, si muchos de acá salieron de ese lugar, estuvieron allí y hoy día los tienen mirado en menos. Cambió un par de ideas, doctrinas, cosas. Pero si fuera esto el tiempo atrás, seguirían estando allí, quizás, muchos. Entonces, toda esta visión tiene que ver con la reconciliación. Podemos entender que hay gente que todavía no haya entendido algunas cosas, doctrinas, con la teología de la sustitución muy duro aquí y allá. Ok, hay barreras muy duras. Pero esas barreras yo personalmente las tuve que haber superado si es que quiero realmente trabajar por la unidad. Entonces en realidad este ministerio y el llamado que se hacen no es para todos. Es para el que quiera estar orando, intercediendo, orando por Israel, pidiendo perdón necesario y trabajando con gente que usted nunca pensó en trabajar, pero reconociéndolo y no simplemente diciendo no quiero juntarme con ellos, pero si ni siquiera ha hablado con ellos, ni siquiera sabe cómo adoran a Dios con tal pureza. Entonces esta visión es mucho de mirarse hacia uno en realidad. ¿Será que en realidad nosotros estamos siendo obstáculos para la unidad en el Mesías de este nuevo hombre? Y haciendo mea culpa del judaísmo mesiánico también en Chile. Con tanto tiempo que nosotros hemos podido vivir, experimentar. ¿Cuántas divisiones hemos visto?
egos, ¿cierto? Envidias, peleas, discusiones, cada cual por su lado. ¿Cómo no va a poder haber una reconciliación? ¿Cómo cada grupo va a tener que apartarse de todo el resto del mundo y no poder ni compartir con su hermano? Ni compartir con la otra persona que fue llamado de otra nación, del Mesías, y de los puntos que tenemos, que nos compartimos. ¿Cómo un creyente ya no va a poder, judeo mesiánico, no va a poder sentarse ahora con creyentes gentiles en una mesa, o con cristianos? ¿Cómo es esto? Entonces, tal vez estemos siendo un gran obstáculo e impedimento para la unidad en el Mesías. Pero claro, después luego, no, es que nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos el cuerpo de Él, la novia, nosotros sí. Sí, pero resulta que como novia se está cayendo a pedazos, si no hay unidad. La novia a la que representan se desfigura por completo, porque no tiene unidad, no hay reconciliación, no hay perdón, no hay amor. ¿Cómo se va a mantener así una novia? Un cuerpo desmembrado. ¿Qué estamos hablando, predicando finalmente? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Solo queremos vivir en una comunidad judeo-mesiánica y decir que soy judío y ya? ¿O en realidad estamos llamados al ministerio de la reconciliación? Que Dios quiso reconciliarse así a través del Mesías con el mundo. Y no solo con el judío, no solo con el no judío, con todos. Entonces, ¿por qué no nos reconocemos? ¿Por qué tanto odio? Soy yo, guarda de mi hermano. En verdad hay tantas cosas que nos desunen y que la gente tiene grabada en su corazón, en su mente, que nos impiden llegar, ¿cierto?, a reconciliarnos y llegar hasta la primera división. Pero si entendemos lo que produjo todo esto, finalmente vamos a saberlo. ¿Y qué es? Que en realidad no hemos perdonado, no hemos sabido perdonar bien. No hemos llegado a la plenitud del amor, ni a la plenitud del perdón, ni a la plenitud del reconocimiento, ¿cierto?, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ni a la plenitud de la fe. Entonces, esta es una visión que en realidad nos puede remecer a todos nosotros. No es simplemente trabajar que todos se hagan judeo mesiánico, que todos guarden la Torá, no es eso. El propósito es divulgar el amor de Dios, el perdón, la reconciliación con Él. Unos puede que lleguen acá, a esta comunidad, bien, y otros pueden que estén en otro lugar, bien. Es que se fue de acá, al hermano no hay que mirarlo, ni hablarle. Por favor. ¿Cómo no nos vamos a poder mirar ni en la cara? Y después decimos que somos la iglesia del Señor, el cuerpo del Mesías. Todo desmembrado. Ni nos miramos. Entonces, es una visión fuerte, dura, pero que requiere un trabajo de oración, perdón y tener claro, ¿cierto? Y superar esos temas. ¿Ok? Así que todo esto, lo ideal, ¿cierto? Es que uno lo vaya viendo y midiendo en el entorno cercano. ¿En realidad mi fe está afectando a los demás o en realidad está provocando unidad? ¿O está provocando que nos entendamos mejor o peor? No sé, ahí tenemos que irnos midiendo. Pero es una misión muy ambiciosa. Prácticamente llegar a la unidad total. Bueno, lo último que pasó este ministerio, se iban a juntar en Jerusalén precisamente el año pasado, pero ocurrió el atentado de Hamas. Algunos hermanos de Brasil quedaron allá, que habían llegado antes, perdieron reserva y otras cosas, no se logró. Pero todavía se sigue trabajando para que ese encuentro del segundo concilio sea en Jerusalén. Que no es que quieran inventar un nuevo concilio y agregarle un libro a la Biblia, Hechos 30. No. Lo que quieren hacer es volver a confluir, trabajar en pos de, entendiendo que es un trabajo continuo. No es que vamos a fundar un segundo concilio, no. Es que hay que trabajar para ello y ese objetivo. ¿Okay? Bueno, esto fue en parte lo que compartimos, lo que recibimos, lo que pudimos vivir ahí en medio de nuestros hermanos de muchas denominaciones, y la verdad con un gran amor a Dios, un gran amor a Israel, al pueblo, entre los hermanos, y con una visión muy bella de oración, intercesión.
Que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot.